epidemiológico. Escuchemos. Buenos días. Disculpen por favor la demora del anuncio de la evolución de la epidemia de COVID en nuestro país y cuáles medidas se van a tomar en los próximos días, pero la reunión con el presidente hoy día, como reunión de análisis típica de los días miércoles, ha sido un poco más larga. Quiero precisar algunos aspectos generales primero. Respecto a la disponibilidad de información para los alcaldes, para el público, para todo el que pueda usarla en orden de contribuir a manejar de mejor forma esta pandemia, quiero recordar que anoche se publicó, como es habitual, con un enriquecimiento significativo de los datos y de los gráficos, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud respecto a la evolución del coronavirus, que está disponible en la página web del Ministerio para quien lo quiera consultar. Allí se definen por comunas, ¿no es cierto?, casos nuevos, incidencia actual, casos totales, incidencia total por comuna. En segundo lugar, se ha disponibilizado para todos los alcaldes que lo requieran el mapeo de densidad de casos por kilómetro cuadrado en su comuna. Lo hemos entregado ya a solicitud de algunos alcaldes. Es un cuadro esencialmente dinámico, por supuesto, a medida que cambian los días, y está a vuestra disposición. Y en tercer lugar, en la medida que se ha ido implementando el decreto del Ministerio de Salud, que incorpora en comisión de servicio a inspectores municipales u otros funcionarios dependientes de los municipios, se les hace entrega a estos funcionarios bajo secreto de confidencialidad los casos, direcciones, para que nos ayuden a los seguimientos, al control, que en la etapa actual de la epidemia es una contribución muy importante que agradecemos, y por eso, como ya ha ocurrido en varias comunas, agradecemos que los alcaldes, las municipalidades se pongan en contacto con las respectivas Seremis de Salud para disponibilizar funcionarios propios del Ministerio en comisión de servicio a la Seremi para que ayuden, insisto, al control de la pandemia y puedan, por lo tanto, tener la información que se requiere bajo este compromiso de confidencialidad para ayudar al control local, barrio por barrio, casa, donde está habiendo casos y se requiere aislamiento, traslado, a hostales sanitarios, todo lo que sea necesario para controlar esta epidemia. Información. En segundo lugar, tengo que informar algo muy relevante que entiendo requiere más información y más aclaración, lo que se dará a través de expertos, medios de comunicación en las horas y días siguientes, pero el comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud, que está constituido, como se sabe, por saludistas, epidemiólogos, infectólogos de primer nivel, totalmente transversal desde el punto de vista académico, político, ha hecho una recomendación en el sentido de un cambio de la definición de lo que entendemos por caso de coronavirus para el mejor enfrentamiento de la pandemia en la situación que está hoy. El Consejo Consultivo toma muy en consideración información que también es pública, que significa en la práctica que el único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. Vale decir, en la práctica, toda persona que tiene una infección respiratoria originada en un virus, es muy improbable que esa infección se deba a otro agente, sino a coronavirus. Como ocurrió el año 2009 con la influenza humana, en que todas las personas prácticamente que tenían una infección viral respiratoria era esta influenza humana. Lo mismo está empezando a ocurrir con el coronavirus, y de hecho la circulación de otros virus
que se monitorizan, dígase el virus de la influenza, muy importante, y a lo mejor la exitosa campaña de vacunación puede haber ayudado a esto, el virus para influenza, el adenovirus y el virus sincicial respiratorio, en la práctica no están circulando en el país y por lo tanto volvemos a insistir como contexto para lo que voy a señalar de definición sugerida por el Comité de Expertos. Tenemos que asumir que una persona que desarrolla síntomas respiratorios, lo más probable es que se deba a una infección por coronavirus. Y en ese sentido, el comité señala las siguientes categorías que van a ser, insisto, descritas con detalle en decreto, pero sumarizo, señalando que la primera categoría es caso sospechoso. ¿Quién es, en primer lugar, un caso sospechoso? Una persona que desarrolla, sin haber tenido contacto con nadie, al menos 2 síntomas típicos de esta infección, ya sea dolor torácico, tos, fiebre más de 37,8 grados, dolores musculares. Cualquier persona que desarrolla al menos 2 de estos síntomas va a entrar y ser notificado, como es hoy, como sospechoso. También es sospechoso de estar cursando una infección por coronavirus alguien que ha estado en contacto estrecho con un caso certificadamente positivo, o sea que tiene el examen PCR, que señala que la persona en realidad tiene una infección y alguien que ha estado en contacto con esa persona desarrolla síntomas respiratorios, al menos uno de los síntomas que se han señalado, al menos uno, no 2 como el caso anterior, durante los 14 días siguientes al contacto estrecho con una persona que está calificada por laboratorio como caso positivo. Un caso confirmado, como ha sido hasta hoy, es un caso que es sospechoso y que se le hace un examen de PCR, como informamos todos los días cuántos son, y ese examen sale positivo. Eso es un caso confirmado. Sin embargo, el Comité de Expertos sugiere agregar una nueva categoría, una columna diferente, que denomina caso probable. Y caso probable es una persona que tiene síntomas, que se hace un examen de PCR y el resultado de ese PCR es indeterminado, vale decir, no es ni negativo ni positivo. Hasta ahora, estas personas se debían hacer un segundo examen. Ese segundo examen ya no es necesario ni exigible. El hecho de que el resultado sea dudoso, esté entre positivo y negativo, como ocurre con algunos resultados de laboratorio, en un área gris, se va a considerar como un caso probable. Asimismo, se va a considerar como caso probable, esta nueva categoría, probable, una persona que ha estado en contacto estrecho, como está definido en los distintos decretos, ¿no es cierto? Ha estado más de 2 horas en una reunión a espacio cerrado con alguien que es un caso positivo, ha estado conversando sin mascarilla durante 15 minutos o más con alguien que resulta positivo después. Ese caso de contacto estrecho que desarrolle síntomas en los 14 días siguientes al contacto con esa persona que resultó enferma por coronavirus, se va a denominar como un caso sospechoso, como un caso probable, y se va a implementar todas las medidas con esa persona sin necesidad de hacer examen de PCR, esperar 3-4 días, tomar decisiones vinculadas sobre el resultado, sino que tomar las medidas desde el momento en que la persona desarrolla síntomas y tiene el antecedente de haber estado en contacto estrecho con alguien que está, o se sabe ahora, que está cursando una enfermedad por coronavirus. Esta categoría nueva, que llamamos caso probable, a pesar de informarse en una columna separada, va a ser sumado todos estos casos a los casos activos. O sea, el total de casos que se muestran cada día está compuesto por los casos positivos con PCR,
está compuesto por los casos asintomáticos, están incluidos también ahí, por supuesto, y por esta nueva categoría que son los pacientes que entran a esta categoría de, insisto, probables. Esto nos parece va a generar un mejor control de la pandemia, una reacción más rápida, teniendo en cuenta lo que señalé al principio, que en la práctica, hoy, esto puede cambiar mañana, pero hoy, toda persona que desarrolle una infección por un virus, una infección respiratoria, en la práctica debe ser asumido como si está cursando una infección por COVID. Esta situación ocurrió ya en el brote de influenza humana del año 2009, en el cual en un momento se dijo que era tal la circulación del virus que en realidad toda persona que tenía síntomas respiratorios era por influenza humana y no era necesario ir más allá. Pero, insisto, para no dejar ninguna confusión, estos casos de esta categoría, casos probables, van a ser sumados y a lo mejor por ello observamos en los próximos días un aumento relevante de los casos informados, nuevos. Cada día van a ser sumados a los casos nuevos que todos los días informamos y que alrededor fueron de ayer, al día de ayer fueron, como se recuerda, del orden de 3.600 personas. Lo segundo que quiero señalar es que después de una reunión muy larga con mucha data y expertos, se han tomado decisiones respecto a medidas sanitarias. Y lo primero que quiero recordar es que durante este fin de semana, a partir de las 18 horas de hoy día, hay un cordón sanitario muy estricto vigente para el Gran Concepción, para la región metropolitana y para la ciudad de Temuco. Desde hoy día a las 18 horas hasta el domingo a las 22 horas, estas urbes van a estar rodeadas de un cordón sanitario que, como sabemos, tienen como objetivo no permitir el paso en ningún sentido durante este fin de semana largo de personas que buscan alejarse, salir de estos núcleos urbanos y con ello aumentar el riesgo de una infección en las localidades a las que concurran, porque el gran sitio de infección hoy día, como ocurrió en el pasado con otras localidades, hoy día es el Gran Santiago y es desde allí donde tenemos que generar esta protección para que poblaciones de otras ciudades o regiones no se contagien de esta enfermedad. Evidentemente vamos a instalar, dada la relación focal de aumento de casos independientes que son trazables todavía en Ancud, en la región de los lagos, vamos a instalar una aduana sanitaria muy estricta para evitar que los casos que están concentrados en Ancud se difundan a otras localidades de la isla de Chiloé o del archipiélago. Vamos a iniciar a partir del día viernes a las 22 horas una cuarentena en la localidad de Lonquimay, región de la Araucanía, y esto es porque allí, a pesar de que la población es relativamente pequeña y fundamentalmente rural, tenemos un brote preocupante de casos en una comuna que está muy lejana de centros hospitalarios, donde el traslado de pacientes a veces es muy complejo por las situaciones de clima y porque efectivamente se justifica tener un aislamiento allí por lo menos hasta el viernes de la próxima semana, 22 horas por una semana, podrá ser renovable, para observar, para lograr una disminución de los casos en esta comuna donde hay una gran concentración de pueblos originarios que tenemos que proteger y cuidar, insisto, sobre todo tratándose en la práctica de una localidad transcordillerana que tiene dificultades de acceso muy relevantes. Se mantienen sin cambios en la región de Antofagasta, las comunas de Antofagasta y Mejillones, o sea, se renueva la cuarentena en estas localidades
en la comuna de Antofagasta, el núcleo urbano, y en la comuna de Mejillones, hasta el viernes 29 a las 22 horas. Asimismo, se mantiene la cuarentena de las comunas de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá, y se mantiene sin variación hasta el viernes de la próxima semana, por lo menos, la provincia de Santiago y las 6 comunas que ya están en cuarentena hasta el día de hoy, desde la semana pasada, viernes a las 22 horas. La subsecretaria Katy Martorell se va a detallar después en otro punto, ¿no es cierto?, con más énfasis cada una de estas medidas, cordones, aduanas, en fin. Nos preocupa enormemente la situación de la región de Valparaíso. Y si bien es cierto, no cumple todavía con los criterios epidemiológicos objetivos para tomar medidas más drásticas, el foco de atención y preocupación está puesto en San Antonio Urbano, en el puerto. Y en ese sentido, ciertamente hay una protección hacia la región de Valparaíso por el cordón sanitario de este fin de semana, las aduanas que son permanentes. Evidentemente tenemos que tener un cordón sanitario muy potente en la salida y entrada de la comuna de San Antonio, como lo estamos implementando, y además hemos instruido al Ceremi de la región de Valparaíso a aislar en residencias sanitarias, cosa que no se ha hecho con la fuerza que se requiere, a toda persona que esté como sospechoso de estar cursando la fase inicial de un contagio por coronavirus, y por supuesto toda persona confirmada, hacer una revisión de los 150 casos, si no recuerdo mal, que tenemos activos en dicha provincia, para trasladarlos a todos ellos a recintos, hostales sanitarios que nos permitan generar un aislamiento mucho más estricto que no hemos sido capaces de implementar hasta ahora en San Antonio, en la idea de que eso es una medida adecuada para evitar el aumento de contagios en toda la región de Valparaíso. Básicamente, ¿no es cierto?, hemos hablado de acceso a la información, de la nueva definición recomendada y tomada por el Ministerio de Salud del Comité de Expertos, en que se agrega la categoría de caso probable, que se va a sumar, insisto, como casos activos, casos reales de coronavirus, independiente que algunos de ellos no tengan el resultado de PCR, y de las medidas que había que implementar esta semana y anunciar el día de hoy con las diferentes vigencias que he señalado. Sin decir más, dejo con ustedes a la doctora Paula Daza para que haga inicio el informe propio del día. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el informe de la situación mundial. Al día de hoy ya se registran prácticamente 5 millones de personas a nivel mundial que han sido confirmadas con coronavirus, de las cuales más de 320.000 de ellos han fallecido. Los países que siguen liderando el número de casos sigue siendo los Estados Unidos en primer lugar, que ya se han notificado más de 1,5 millones de personas confirmadas, y con preocupación Brasil ya se encuentra en el tercer lugar del mundo con el mayor número de casos confirmados hasta la fecha. La situación del resto de Latinoamérica sigue preocupando, Perú, México y también, por supuesto, la situación de Ecuador. ¿Cuál es la situación en nuestro país en las últimas 24 horas? Como registramos todos los días. En el día de ayer se notificaron 4.038 casos nuevos, de los cuales 3.647 corresponden a personas con síntomas y 391 personas sin síntomas.
Como lo hemos notificado los días anteriores, el mayor número de casos nuevos que estamos teniendo en las últimas semanas se refieren a la región metropolitana. Más de un 85% de estos casos los casos nuevos siguen correspondiendo a la región metropolitana, donde hoy día se están tomando estas medidas tan estrictas como cuarentenas en gran parte de nuestra región. Con respecto a las personas que se han recuperado, a la fecha de hoy son recuperados 22.504 personas y los casos totales hasta el momento son 53.617 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de esta pandemia. En relación a los fallecimientos notificados, en el día de ayer se notificaron 35 personas fallecidas, lo que suma un total de 544 personas fallecidas asociadas al coronavirus. El perfil epidemiológico de las personas que han fallecido se mantiene, son personas con antecedentes de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, principalmente enfermedades cardiovasculares, y es por eso que hacemos un llamado muy importante a cuidar a nuestros adultos mayores y también a aquellas personas que están en tratamiento por enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias. Es muy importante que mantengan su actividad, su tratamiento activo para disminuir un factor de riesgo que es las enfermedades cardiovasculares. Quiero dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. Para continuar con la cuenta diaria acerca de esta pandemia por coronavirus, en cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo, al día de ayer tenemos 904 personas ya hospitalizadas, de las cuales 758 se encuentran con ventilación mecánica y 143 de ellas en una situación de estado crítico. Al día de ayer también registramos un aumento muy importante en la cantidad de pacientes hospitalizados, más de 120 ingresos. Y esto ha sido posible en poder seguir atendiendo a estas personas, en que nuestra red integrada de COVID-19 ha seguido ampliando esta capacidad de camas. Diariamente hemos aumentado la cantidad de camas y eso nos ha permitido mantener los niveles de ocupación a nivel nacional de un 82, un 83%. En la región metropolitana tenemos un nivel más alto de ocupación, tal como también ocurre en la región de Tarapacá. Y también, además de ir adicionando cada día un número mayor de camas, hemos realizado traslados hacia otras regiones, tanto desde Iquique como también desde Santiago hacia otras regiones, para ocupar esas camas que están habilitadas en otros hospitales fuera de estas dos regiones que presentan un mayor nivel de contagio. Al día de hoy, en la región metropolitana ya contamos con más de 1.200 camas, siendo que hace poco tiempo contábamos con solo 800 camas. Y este esfuerzo está dado principalmente en los hospitales del país, que han duplicado la cantidad de unidades de cuidado intensivo. Y es por eso que hemos hecho una resolución para instruir también a los prestadores privados a que agreguen de aquí al día domingo 24 de mayo 150 camas de unidades de cuidado intensivos y dupliquen la oferta actual de unidades de cuidado intensivos al día 15 de junio. En relación a la cantidad de ventiladores que hoy se encuentran disponibles para atender a las personas más graves por coronavirus, hoy tenemos 390 ventiladores disponibles. En cuanto a la cantidad de exámenes por PCR, el día de ayer se realizaron 12.469 exámenes por PCR, acumulando una cifra de 409.669 exámenes. Eso es todo por la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas.
Muy buenos días para el ministro Mañalich. Varias preguntas. Primero sobre la cuarentena, que ya se ha respondido que esto se va a extender hasta el viernes 29. Hay especialistas que están diciendo que hay que prepararse para una cuarentena de un mes. Yo sé que esto se va evaluando periódicamente, diariamente prácticamente, pero esa opción es una opción que está sobre la mesa, para preguntarle al ministro eso. Además, respecto a la petición que están haciendo, si es que esta cuarentena se extiende también tanto, los alcaldes de fijar precios. Están subiendo las canastas, están subiendo los productos. ¿Se podría considerar una atribución de primera necesidad? Y finalmente, sobre los casos probables que explicaba el ministro también, y este cambio en la categoría, en ese sentido, si se eliminan los casos sospechosos, ¿qué pasa con las licencias de los casos probables? Cedo la palabra al ministro Jaime Mañalich. Respecto a la primera pregunta, transparencia total, nosotros recolectamos datos todos los días, los analizamos y el ritmo habitual de trabajo es que el día martes en la tarde, con ayuda de muchas personas, los categorizamos, tratamos de hacer un análisis de tendencia en el país, en las diferentes comunas, y el día miércoles de la mañana, en conjunto con el presidente de la República, se toman las medidas que hemos anunciado. Salvo situaciones extraordinarias como ocurrió un domingo, que están abiertas a tomar otras decisiones en cualquier momento si las circunstancias lo ameritan, no podemos anticipar cuáles son las decisiones que se van a informar el día miércoles de la semana próxima en la mañana respecto a si la totalidad de las comunas que están en cuarentena, algunas 9 comunas de las que están en cuarentena en la región metropolitana hoy día muestran una tendencia muy favorable a disminución de casos, pero, insisto, nos parece prematuro anticipar si se va a mantener o no mantener en toda el Gran Santiago o en otros lugares medidas de cuarentena, o estas van a ser levantadas, o otras localidades, como ya mencioné, la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar están en observación todos los días, cuidadosa, para tomar las decisiones cuando corresponda. En relación a la categoría de casos probables, como he mencionado, para todos los efectos epidemiológicos, contarlo, seguimiento, aislamiento y desde luego, desde el punto de vista del manejo de la persona, reposo, licencia médica, aislamiento, es esa persona para todos los efectos, por lo que he señalado, es el equivalente a un caso confirmado. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Que efectivamente estar haciendo un test de PCR, repetirlo cuando una persona evidentemente está enferma y respiratorio, quiero decir, y el test salió indeterminado, hacer otro test es perder tiempo y eficiencia en la medida que hay que aplicar a esa persona como si se tratara igualmente de un caso confirmado. Y lo mismo, insisto, para la segunda figura, que son los contactos estrechos de personas confirmadas que hacen una enfermedad respiratoria para todos los efectos que he mencionado. Describirse como caso, tener licencia médica, tener cuarentena, etcétera, cuentan efectivamente igual que si se tratara de un caso sospechoso. En relación al tema de precios que usted señala, no está en las atribuciones de salud fijar precios para artículos que no corresponden a bienes, a medicamentos, vacunas, en fin, respiradores o lo que fuera, a bienes esenciales vinculados a salud, pero tenga la seguridad que vamos a conversar con el ministro de Economía sobre la idea o propuesta que encierra su pregunta para que él lo pueda analizar con más cuidado y con mejores antecedentes que los que nosotros tenemos. Ministro, aprovechando que está ahí, ¿desde cuándo se empiezan a contar los casos probables? Se incorporó en el reporte de hoy, pero la pregunta tiene que ver con el nivel exacto de ocupación de la región metropolitana. Según Sochimi, hasta el día de ayer estábamos en torno al 94-95% de ocupación y quedaban antes de ayer 47 camas críticas. Si pudieran ser más específicos respecto de la situación de la región metropolitana, pero comenzando la pregunta respondiendo si se incorpora hoy ya los casos probables en el reporte.
No se incorporan todavía como esto, en relación a la pregunta anterior, tiene consecuencias. O sea, la persona se hace acreedora de un beneficio como es la licencia médica, tiene que ser promulgado en un decreto del Ministerio de Salud que vamos a promulgar hoy día y esperamos esté durante la noche de hoy o mañana, publicado en el Diario Oficial. En mi opinión, para hacer las cosas bien, no vamos a contar en la estadística diaria estos casos probables, sino hasta el día viernes o a más tardar el sábado. Respecto a la capacidad de la red hospitalaria, dejo con ustedes al subsecretario que puede informar con más propiedad que yo. Bueno, como se ha planteado, hoy día efectivamente en la región metropolitana y en la región de Tarapacá existe una ocupación más alta, en este caso específico de la región metropolitana de un 94%. Y tal como usted lo menciona, el día de ayer se informaban 40 camas disponibles. Hoy día ya existen 80 camas disponibles en la región metropolitana porque también hemos ido aumentando diariamente. A pesar de que hay un aumento en los ingresos de pacientes a las unidades de cuidados intensivos, cada uno de los establecimientos del país, sobre todo los de la región metropolitana, también han ido aumentando su capacidad de unidades de cuidados intensivos. Y eso lo hemos ido realizando porque existe una planificación. En una primera instancia, habilitando camas con ventiladores mecánicos que hemos dispuesto a través de las compras que ha realizado el Ministerio de Salud y de las donaciones que hemos recibido. También se han convertido máquinas de anestesia para poder ser utilizadas como unidades de cuidado intensivo. Y también estamos utilizando los ventiladores pediátricos que son de mayor capacidad para poder hacer ventilación mecánica en pacientes adultos con el cuidado y la seguridad que requiere ese tratamiento. Y esto se está realizando en todos los establecimientos del país, tanto públicos como privados. Y eso nos ha permitido seguir manteniendo un espacio para poder seguir atendiendo a los pacientes que se van contagiando día a día y que obviamente en la medida que tengamos un mayor número de contagios, en los días siguientes va a seguir aumentando esta necesidad de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Buenos días. Quisiera preguntarle al ministro Mañalich por la situación del Hospital San Juan de Dios. Hemos conocido el caso de una persona de Machalí, Carmen Alcaíno, de 74 años, con problemas cardíacos, que se hizo o le hicieron 2 exámenes PCR que salieron negativos, pero por su problema cardíaco fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde su familia dice que ahí sí contrajo el coronavirus. No pudo ser operada precisamente porque se complicó su estado y que finalmente falleció el lunes pasado y que las características de su funeral fueron por coronavirus contraído en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Ministro, ¿qué pasa en ese recinto asistencial y qué reflexión se puede hacer al respecto? De acuerdo a la situación particular no tengo mayores detalles, pero lo que sí se debe cumplir, obviamente, son los protocolos que hemos emanado desde el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos un protocolo de manejo de pacientes fallecidos, tanto dentro del recinto hospitalario como también para realizar los funerales de forma adecuada y evitar o minimizar la probabilidad de contagios. Esto está ocurriendo y debe respetarse, independiente de si se produjo o no el contagio afuera o dentro del hospital. Subsecretario, ¿se entiende el protocolo para una persona fallecida que tiene coronavirus? La reflexión de la familia es que ella no debió haberse contagiado porque ya estaba en el hospital y llegó sin el virus. Eso es parte de una investigación epidemiológica que se debe realizar, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que esa investigación epidemiológica se realice, esa auditoría médica se pueda realizar desde el punto de vista del hospital, se entregará toda esa información con total transparencia hacia la familia para su mayor tranquilidad y lamentando obviamente el fallecimiento de su ser querido. Subsecretario, ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Primero le quiero consultar, considerando el panorama que ustedes han descrito y también la urgencia de tener mayores espacios para la atención, ¿qué es lo que va a ocurrir puntualmente con Espacio Riesgo, que tenía una destinación determinada en su momento? ¿Van a cambiar los planes? ¿Se podría efectuar algún tipo de operativo, traslado también en ese espacio? Y lo otro que le quiero consultar también tiene que ver con los protocolos que se han activado en relación a las mismas autoridades de gobierno sobre los casos sospechosos. En el Colegio Médico, la presidenta del Colegio Médico planteaba que todos los contactos estrechos de una persona
persona con PCR positivo para COVID-19 deben hacer una cuarentena preventiva por 14 días, independiente que se tome una PCR ese tiempo y que salga negativa. Hay 2 ministros de Estado que volvieron inmediatamente a sus funciones después de haber tenido los resultados de su examen. ¿Hubiese sido recomendable tomarse más días en ese sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? En relación a la primera parte de la pregunta, dentro de nuestro plan de aumento de camas está considerado el centro hospitalario Huechuraba, así como también el hospital modular, que ya ustedes lo pueden ver, está instalado a un costado del Sotero del Río. El día de ayer llegó el segundo módulo de otras 100 camas de nuestro hospital modular, que va a ser instalado a un costado del hospital Barros Luco, y esto también forma parte de estas 4.000 camas que nosotros habilitamos para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Hay que considerar que además del centro hospitalario Huechuraba, además del hospital modular, nosotros adelantamos la puesta en marcha de 5 hospitales. Estamos hablando del Hospital de Ovalle, de Padre Las Casas, de Angol, de Gustavo Frick en Viña del Mar y del Félix Bulnes aquí en la comuna de Cerro Navia. Todas estas camas están dispuestas a disposición de cualquier persona que lo necesite, independiente de si su estado de salud es de coronavirus o no es de coronavirus. Lo que se ha hecho en los hospitales al complejizar las camas, es decir, pasar de camas básicas a camas intensivas o intermedias, es que se ha disminuido la cantidad de camas básicas. Y esas camas básicas nosotros las hemos sustituido y agregado 4.000 para poder seguir atendiendo a los pacientes, porque una vez que salen de unidades de cuidado intensivo, los pacientes necesitan una recuperación y necesitan de camas intermedias, agudas, medias y básicas. Y es por eso que esta estrategia se sigue utilizando y obviamente en la medida que sea necesario vamos a trasladar más pacientes a cada uno de estos centros que hemos dispuesto de menor complejidad. Para la segunda parte de la pregunta, le cedo la palabra al ministro Mañalich. Voy a hacer una conceptualización general que tiene que ver con 2 de los temas que se han tocado. Si yo estoy en un contacto estrecho hoy, con una persona que está enferma de coronavirus y me hago una PCR hoy día, la inmensa probabilidad es que esa PCR salga negativa. Si me la hago mañana, va a seguir siendo negativa. Al día 3... En fin, ¿a cuántos días del contacto estrecho la PCR da su máximo rendimiento, en el sentido que se hace positiva? Al 5.º día. Esto está documentado en todas partes. Vale decir, la mayor eficiencia de la PCR se produce al 5.º día después del contacto, digamos, con una persona que fue positiva. Y por eso no es extraño, ¿no es cierto?, que los primeros exámenes, y yo así lo dije respecto a algunos ministros de Estado, no hay que hacerse un examen inmediatamente después del contacto. Hay que esperar al menos 3, 4 días para hacerse esa PCR y que esa PCR alcance su máximo valor. Porque la PCR detecta la presencia del virus y para que yo tenga virus detectable tengo que pasar días de infección, de multiplicación del virus en el árbol pulmonar para que aparezca positivo en el PCR. Y esto tiene relación con 2 puntos que se han tocado. Decir que una persona entra a un hospital y que tiene tomado un PCR preoperatorio que es negativo, no significa que si ese PCR se hace positivo, la infección sea, independiente de la investigación que ha anunciado el subsecretario, que ese PCR corresponda a una infección intrahospitalaria que puede haber ocurrido. Pero no se puede afirmar que un cambio de PCR en los días corresponde a una infección en el momento reciente que se toma el examen que resulta positivo. En el segundo punto quiero ser absolutamente categórico porque esto está decretado en 2 oficios del Ministerio de Salud. Una persona que tiene un contacto estrecho con alguien que resulta un caso positivo y a los 4 o 5 días tiene un PCR negativo, esa persona no tiene COVID dentro de lo que son las probabilidades. Y no tiene necesidad de hacer cuarentena llegando a 14 días, como se ha sugerido en un extremo que no tiene fundamento. El fundamento es
yo estuve en contacto estrecho, voy a tener una cuarentena mientras me hago el examen, 4 o 5 días después voy a tener el examen. Si es negativo, no tengo necesidad de seguir en cuarentena porque el PCR demostró a los 4 o 5 días que no tengo infección. No es adecuado en relación a la pregunta, es incorrecto, no se justifica, es una medicina equivocada quien señala que una persona por el solo hecho de haber estado en contacto estrecho con alguien, teniendo un PCR negativo al 5.º día, como se pidió a los ministros que hicieran una repetición y que mientras tanto tuvieran una cuarentena preventiva, no es adecuado decir que esa persona por el solo hecho de haber tenido un contacto estrecho, sin desarrollo de síntomas, como he dicho a propósito de la definición de caso probable, sin síntomas, haga o deba hacer una cuarentena, insisto, de 14 días. Hola, muy buenas tardes. Varias preguntas. Una tiene que ver con los ventiladores. Si hay algún número de ventiladores que se hayan trasladado desde regiones hasta la capital, por una parte. Por otra parte, si pueden dar mayores detalles sobre los hospitales modulares que se han instalado, si se van a convertir, por ejemplo, en zonas UCI y si se están tomando mayores medidas también en los recintos penitenciarios. Respecto a lo que usted señala, el flujo de respiradores es intenso entre las regiones y quiero recordar que hay un compartimento, por así decir, a disposición de una bodega virtual, porque son varios locales, para no acumular todos los respiradores en uno solo, a disposición del subsecretario para enviarlos a donde se necesite. Incluso algunas de estas reservas de respirador están en regiones para un uso rápido. Al respecto, nosotros evidentemente tenemos que ir convirtiendo zonas del hospital en unidades de tratamiento intensivo. No podemos utilizar un espacio que no tiene una red eléctrica suficiente, una red de oxígeno, de aire comprimido, temperatura adecuada, aislamiento adecuado en unidades de tratamiento intensivo y por lo tanto lo que estamos haciendo es ir convirtiendo zonas dentro de los hospitales en unidades de tratamiento intensivo. ¿Cuáles zonas? La unidad de recuperación, la unidad de intermedio, los pabellones quirúrgicos, la unidad de intensivo pediátrico, la unidad coronaria. Esos son los lugares fundamentales para ir convirtiendo en unidades de tratamiento intensivo. La medida más urgente que estamos tomando, independiente, que tenemos reserva, que antes de fin de mes llegan 500 respiradores más, es la solicitud a los recintos privados de salud de dar más, de colaborar más. Para eso se ha nombrado una persona que está visitando todos los días los recintos privados de salud y garantizando por qué ustedes tienen respiradores guardados acá, por qué no han convertido la unidad intermedio, por qué no han convertido los pabellones, por qué, en el entendido que detrás de esas preguntas, por qué hay una exigencia que estamos fiscalizando para que las clínicas privadas den lo más que se pueda. Hemos dicho cuál es el límite que les hemos pedido, que creemos que es un límite razonable, duplicar las cantidades de unidades de tratamiento intensivo dentro de sus recintos y observamos con satisfacción que la respuesta mayoritaria de las clínicas e instituciones no dependientes del Ministerio, mutuales, hospitales de las Fuerzas Armadas, a esta solicitud ha sido muy, muy positiva. Y, como nos consta hoy día, están haciendo un esfuerzo por agregar camas, lo que ya mencionó el subsecretario cuando se le hizo la pregunta respectiva. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Y a pesar de que el fin de semana es largo, no lo tomen como tal porque estamos todos en cuarentena, estamos todos luchando por vencer a este virus que nos aqueja. Tenemos la capacidad de responder, estamos aumentando esa capacidad de respuesta, pero necesitamos todo el esfuerzo de todos los ciudadanos
para disminuir el número de contagios, como menciona. Ya ha ocurrido exitosamente esa tendencia, no cantemos victoria todavía, en 9 comunas de las que están en cuarentena en el Gran Santiago hoy día. Y ocurrió en el pasado con Arica, con Punta Arenas, con Talca, con Chillán, con Temuco, y esos lugares hay que mantener una vigilancia muy eficaz, pero efectivamente se mantienen en una situación muy tranquila respecto al número de nuevos casos, y eso es lo que nos va a ocurrir evidentemente en la región metropolitana gracias al esfuerzo de todos y todas, porque eso es lo que se requiere para que esto en realidad termine siendo un éxito en lo que hemos denominado la batalla de Santiago. Muchas gracias.